Ejercicio 17b. Empecemos calculando f' de x. La derivada de seno es coseno de x más. Como hicimos en el ejercicio anterior, recordemos que si yo tenía una función al cuadrado y quería derivarla, era 2 veces esa función por la función derivada. En este caso, g de x quiero que sea coseno de x y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Por lo tanto, nos queda 2 veces coseno de x por menos seno de x. Podemos sacar factor común coseno de x. ¿Y qué nos queda? Nos queda 1 menos 2 veces seno de x. Bien, ahora buscamos los x tales que f' de x es 0, es decir, las raíces de f'. Bueno, esto es coseno de x por 1 menos 2 veces seno de x. ¿Y acá qué nos queda? Nos queda bien que coseno de x es 0 o 1 menos 2 veces seno de x tiene que ser 0. Bien. De acá, ¿qué nos queda? Estamos trabajando en menos pi pi. Es decir, si tenemos una circunferencia de radio 1 que va desde menos pi y da toda la vuelta, pasa por 0 y llega hasta pi. Bien, ¿y el coseno dónde se anula? Y el coseno se anulaba en estos puntos. Es decir, acá x va a tener que ser menos pi sobre 2 o x puede valer pi sobre 2. Y para este caso, ¿qué nos queda? Nos queda que pasando el 2 seno hacia la derecha nos queda que 1 tiene que ser igual a 2 seno de x. Entonces, 1/2 tiene que ser igual a seno de x. Bien, ya hemos hecho en las prácticas anteriores, abajo dejamos el link, habíamos calculado cuándo el seno de x valía 1/2. En este caso nos queda que x va a tener que ser pi sobre 6 o x va a tener que ser 5pi sobre 6. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos moviendo entre menos pi y pi y queremos que la proyección sobre el eje de las y valga 1/2. En este caso, lo que nos quedaba, es un poquito más abajo, es que el ángulo era o pi sobre 6 o 5/6 de pi. Bien, entonces estos 4 son nuestros puntos críticos, es decir, donde la función f' se anula. Ahora tenemos que estudiar qué sucede a la izquierda y a la derecha de estos puntos críticos. Tenemos que en menos pi sobre 2 f' se anula, en pi sobre 6 se anula también, en pi sobre 2 se anula y en 5/6 de pi también se anula. Bien, entonces recordemos que x estaba entre menos pi y pi. Entonces, elijamos un punto entre menos pi y pi sobre 2. Por ejemplo, podemos elegir pi. Si hacemos f', perdón, menos pi. Si hacemos f' en menos pi, es coseno de menos pi por 1 menos 2 seno de menos pi. Bien, coseno de menos pi es menos 1 y nos queda 1 menos 2 veces seno de menos pi. Seno de menos pi es 0. Es decir, todo nos queda menos 1 y acá f' es negativa.
Ahora hagamos un punto entre menos pi sobre 2 y pi sobre 6. O sea, por ejemplo, podemos elegir el 0. ¿Qué nos queda? Nos queda coseno de 0, que es 1, por 1 menos 2 veces el seno de 0, que es 0. Es decir, nos queda 1. La función entre menos pi sobre 2 y pi sobre 6 crece, porque f' es positiva. Ahora elijamos un punto entre pi sobre 6 y pi sobre 2. Por ejemplo, podemos elegir pi sobre 3. Bien, nos queda coseno de pi sobre 3 por 1 menos 2 veces seno de pi sobre 3. Bien, ¿esto qué nos queda? Nos queda coseno de pi sobre 3 es un medio. Nos queda por 1 menos 2 veces raíz de 3 sobre 2. Bien, si tachamos estos dos, nos queda 1 menos raíz de 3. Como raíz de 3 es más grande que 1, todo esto es negativo. Por lo tanto, f' es negativa. Bien. Sigamos. Ahora necesitamos un punto entre pi sobre 2 y 5 sextos de pi. Por ejemplo, podemos evaluar f' en 2 tercios de pi. ¿Esto que nos queda? Coseno de 2 tercios de pi por 1 menos 2 veces seno de 2pi sobre 3. Bien. Ahora, el coseno de 2pi sobre 3 es menos un medio. Y nos queda 1 menos 2 veces la raíz de 3 sobre 2, que como antes esto es negativo, por lo tanto todo esto es positivo. Y por último nos falta ver qué sucede a la derecha de 5 sextos de pi. Por ejemplo, elijamos f', evaluarla en pi. ¿Qué nos queda? Nos queda coseno de pi, que es menos 1, por 1 menos 2 veces el seno de pi, que es 0. O sea, nos queda menos 1 por 1, que es menos 1. Es decir, es negativo. Bien. Entonces, ya tenemos intervalo de crecimiento, que ¿cuál es? Desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 6, unión desde pi sobre 2 hasta 5 sextos de pi, y un intervalo de decrecimiento, ¿desde dónde? Desde menos pi hasta menos pi sobre 2, unión desde pi sobre 6 hasta pi sobre 2, unión desde 5 sextos de pi hasta pi. Tenemos entonces máximos. ¿Dónde? Bueno, pi sobre 6 es un máximo. ¿Por qué? Porque a la izquierda la función viene creciendo, llega a pi sobre 6 y empieza a decrecer. Y lo mismo aplica para 5 sextos de pi. Y los mínimos, ¿cuáles son? Bueno, la función a la izquierda de menos pi sobre 2 decrece cuando llega a pi sobre 2. Empieza a crecer, por lo tanto es un mínimo. Y de la misma forma, en pi sobre 2 también es un mínimo. Grafiquemos la función. Nosotros recordemos que f de x, ¿cuánto valía? Era seno de x más coseno cuadrado de x. Por ejemplo, f en menos pi es seno de menos pi más coseno cuadrado de menos pi. Seno en menos pi vale 0, el coseno vale menos 1, al cuadrado nos queda 1. Entonces, la función en menos pi vale 1.
Bien. Ahora, por ejemplo, f en menos pi sobre 2 es seno de menos pi sobre 2 más coseno cuadrado de menos pi sobre 2. Coseno en menos pi vale 0 y el seno vale menos 1. Nos queda menos 1. Ahora, si hacemos f en 0, ¿qué nos queda? Nos queda seno de 0, que es 0, más coseno cuadrado de 0, que es 1 al cuadrado, así que la función vale 1. Bien, ahora si hacemos f en pi sobre 6, ¿qué nos queda? Nos queda seno de pi sobre 6 más coseno cuadrado de pi sobre 6. ¿Esto cuánto vale? Bien, seno de pi sobre 6 vale 1/2 y coseno de pi sobre 6 vale raíz de 3 sobre 2, como está al cuadrado, nos queda 2 cuartos más 3 cuartos, que es 5 cuartos. Es decir, es un poquito más grande que 1. Vamos a graficarlo por acá. Bien, si hacemos lo mismo, nos queda que en pi sobre 2 la función va a valer 1 y en 5 sextos de pi la función también va a valer 5 cuartos y en pi va a valer 1. Por lo tanto, el gráfico nos va a quedar una cosa así.